El delirium es definido por el DSM-5 como la alteración de la conciencia en lo que se puede presentar un debilitamiento en la capacidad para prestar atención. Este suele manifestarse comúnmente en los adultos mayores. En la actualidad, el manejo apropiado del delirium es un reto, ya que casi siempre pasa desapercibido por el personal de salud y además este puede presentar complicaciones en el estado de salud del enfermo, aumentar los costos de atención debido al tiempo prolongado de hospitalización e incluso puede poner en riesgo la vida misma del paciente. Para esto, el personal de salud puede contar con herramientas que faciliten el diagnóstico del delirio. Dentro de estas herramientas, la literatura nos muestra la escala CAN como una escala que facilita la detección, el diagnóstico, la gravedad y las fluctuaciones del delirium en los pacientes de alto riesgo. Pese a esto, el uso de esta escala es muy bajo en las instituciones hospitalarias, a pesar de que dentro de tantas escalas se haya convertido en la escala estándar para el diagnóstico del delirio en los pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Hoy por hoy son muy pocos y muy escasos los estudios realizados a nivel nacional y en nuestro contexto cartagenero donde hayan implementado la escala CAN como una herramienta principal para el diagnóstico del delirio en las UCI. Por esta razón, se vio la necesidad de implementar y lograr identificar la viabilidad de la escala, qué resultados se obtienen al ser utilizada y si realmente mide lo que dice en su estructura, ya que la literatura la ha considerado como una escala válida, confiable y la más útil para el diagnóstico del delirio. Por esta razón, nosotras nos hicimos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la validez de contenido, confiabilidad y utilidad de la escala CAN-IQ en 3 UCI de Cartagena 2019? Dentro de nuestro objetivo general fue determinar la validez de contenido, la confiabilidad y la utilidad de la escala CAN-IQ en 3 UCI de Cartagena 2019. En nuestros objetivos específicos se describió las características sociodemográficas de los participantes. Se determinó la validez de contenido, la confiabilidad y la utilidad de la escala CAN-IQ. Para el desarrollo de esta investigación fue importante tener en cuenta algunos conceptos. Dentro de estos tenemos el delirio. Este es un síndrome clínico que afecta a un gran número de pacientes que han estado hospitalizados. Provoca una disminución en el alcance para centrar, manejar y dirigir la atención, cambios en las funciones cognitivas como el desgaste de la memoria, confusión, trastornos del lenguaje o manifiesta una alteración perceptiva que no se esclarece. Cabe añadir que a pesar de que no se conozcan muy bien a nivel cerebral los procedimientos que demuestren que hay presencia de un cuadro de síndrome confusional agudo, sí se puede identificar comúnmente los originantes externos. Dentro de esto tenemos las afecciones médicas, las modificaciones metabólicas, la cirugía, la acción de ciertos medicamentos o la abstinencia del alcohol y a sustancias psicoactivas y la hospitalización, siendo esta última la más frecuente para el inicio del delirio. Pese a esto, también se puede dar por múltiples factores. Encontramos unos factores predisponentes y unos factores precipitantes. Dentro de los factores predisponentes, la causa principal es la propia hospitalización. También tenemos lo que es la edad, la carencia cognitiva, la comorbilidad y medicamentos. Y dentro de esos factores precipitantes está las infecciones como las del tracto urinario y las neumonías y la administración de fármacos anticolinérgicos. Siguiente. Tenemos la escala CAN-IQ que fue creada en 1990 por Sharon y Nouye con los criterios del DSM-3. Esta fue utilizada por primera vez en una población geriátrica. La finalidad de esta escala fue obtener un método de evaluación estandarizado para diagnosticar el delirio en la población de alta complejidad. Dentro de su estructura, esta cuenta con 4 dimensiones. Inicio agudo o curso fluctuante, inatención, pensamiento desorganizado y nivel de conciencia alterado.
El tiempo de aplicación, la literatura nos dice que oscila alrededor de 3 a 5 minutos. Dentro del estado del arte de esta escala, las investigaciones revisadas han mostrado y han considerado a la escala CAN como una escala con buena psicometría, válida y confiable para el diagnosticar el delirio. Además, desde su creación, esta se ha ido validando y adaptando y traduciendo a diferentes idiomas como el español, el alemán, árabe y tailandés. Además, en diferentes contextos sociosanitarios y ha seguido presentando similitud, fiabilidad y validez. Para este proceso de validación encontramos lo que son las pruebas de validez. Estas pruebas nos permiten validar a toda propiedad psicométrica que va a ser sometida a una investigación. Nosotros utilizamos lo que fue la validez de contenido. La validez de contenido nos establece qué tan adecuados son los ítems de una escala del constructo que va a ser medido. Para esto utilizamos el Kaiser-Meyer-Olkin, que nos establece la adecuación de la muestra y que además nos permite saber qué tan apropiado es realizar un análisis factorial. Sus valores establecidos por la literatura oscilan entre 0.5 a 1. Tenemos también lo que es el test de esfericidad de Bartlett. Este test nos aprueba una hipótesis nula que consiste en que las variables no se encuentran correlacionadas con la población. Y la literatura nos dice que si los resultados obtenidos son menores de 0.05 es válida, ya que esta nos rechaza esa hipótesis nula y nos permite continuar con el análisis factorial. Por otro lado, el análisis factorial es una técnica que nos permite reducir la dimensionalidad de los datos, es decir, intenta buscar el número mínimo de variables que puedan explicar a grandes rasgos la información de los datos obtenidos. Luego tenemos lo que es la confiabilidad. La confiabilidad es una propiedad psicométrica que nos dice que hay ausencias de errores de medida, es decir, que hay una consistencia y una estabilidad en las puntuaciones obtenidas de un mismo instrumento al ser medido. Para esto nosotros utilizamos lo que fue la consistencia interna. Esta nos establece las correlaciones que hay entre los diferentes ítems de una misma escala. El alfa de Cronbach es el estimador de consistencia interna más utilizado y los valores establecidos de acuerdo a la literatura revisada son de 0.70 a 0.95. De acuerdo a la utilidad, en el caso de las validaciones de instrumentos, esta permite describir el tiempo que requiere dicho instrumento para su aplicación. Y las unidades de cuidados intensivos, ese es ese lugar especial dentro del área hospitalaria que es donde se encuentran soportes vitales para atender a los pacientes que se encuentran en estado crítico de salud. De acuerdo a nuestra metodología, nuestro tipo de estudio fue metodológico, contamos con una población de 120 pacientes, nuestra muestra fue de 30 enfermeros y enfermeras, tomamos como criterios de inclusión la voluntad de participar en el estudio, firmar el consentimiento informado y dentro de nuestros criterios de exclusión es que haya habido alguna desvinculación laboral durante la realización del estudio. Listo, pasamos a las técnicas y procedimientos. Selección del instrumento. El instrumento que fue escogido fue la escala CAN-IQ y fue seleccionada porque estudiando distintas literaturas científicas nos decían que dentro de todas las escalas que diagnostican el delirio, la escala CAN-IQ es la más apropiada. En el procedimiento se hizo una visita y una solicitud de autorización a las instituciones que fueron intervenidas. En el análisis estadístico tuvimos una estadística descriptiva, la cual nos permitió conocer las características de la población que participó. Utilizamos una prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, prueba de Bartlett, análisis factorial y un alfa de Cronbach. Esta investigación contó con unos aspectos éticos establecidos en la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, la cual nos dice que esta investigación cuenta con un riesgo mínimo para la población que participó. La Ley 911 de 2004 nos establece la responsabilidad de la profesión deontológica de enfermería. El artículo 15 de la Constitución colombiana regula la privacidad de la información. Además, el consentimiento informado. Siguiente. Pasamos a los resultados y discusión. Primero, los datos sociodemográficos. Distribución según sexo de los participantes.
con un 86.7% como máximo. Tenemos a 26 enfermeras de sexo femenino y con un mínimo porcentaje de 13.3 tenemos a 4 enfermeros de sexo masculino. Distribución según edad de los participantes. Tenemos con un 53.3% edades entre 31 y 40 años a 16 enfermeros y como mínimo un 6.7% que va entre los 51 y los 60 años a 2 enfermeros. Siguiente. Distribución según años de experiencia laboral de los participantes, con un 40.0% que va de los 6 a los 10 años, corresponden a 2 enfermeros y como mínimo un 3.3% que va de los 21 a 22 años, corresponden a 2 enfermeros. Distribución según estudios de posgrado de los participantes, tenemos que, aunque sabemos que la prueba o todos los enfermeros que ellos laboraban en una unidad de cuidados intensivos. Y como estamos viendo, solamente un 10.0% corresponden a 3 enfermeros que únicamente tenían un posgrado en cuidado crítico. Y como mayor porcentaje, un 63.3% no tenía ningún posgrado. Bueno, para la validez de la escala, utilizamos, como lo mencionamos anteriormente, 2 pruebas, que fueron la de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de felicidad de Bartlett. La de Kaiser-Meyer-Olkin nos dio un resultado de 0.70 y la prueba de felicidad de Bartlett un resultado de 0.00. Entonces, según fuentes S, Montoyas O, estos autores afirman que el resultado o el valor de estas 2 pruebas deben oscilar. Primero el de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.5 a 1 y la prueba de Bartlett debe ser menor a 0.05. Y como podemos observar, nuestros resultados nos dieron dentro de estos estándares establecidos por estos autores, comparándolo con otros autores que también hallaron válidas sus investigaciones, hallando una sensibilidad y una especificidad. Primero, Guance halló una sensibilidad de 93.4% y una especificidad de 90.8%. Pinzón con una sensibilidad de 93.3% y una especificidad de 94.8%. Guzmán con una sensibilidad de 80.0% y una especificidad de 95.9%. Pipan-Mecapors con una sensibilidad de 92.3% y especificidad de 94.7%. Selin con una sensibilidad de 85.0% y una especificidad de 81.0%. Estos hallazgos que encontraron estos autores indican la validez de la escala por la alta sensibilidad y por la alta especificidad para el diagnóstico del delirium. Cabe resaltar que en nuestra investigación no utilizamos ni sensibilidad ni especificidad para hallar la validez de la escala. Siguiente. Análisis factorial, varianza total explicada. Esta tablita nos trata de explicar que el primer componente explica el 70.5% del contenido total de la escala. Es el principal componente. Entrando a la confiabilidad, esta la hallamos con la consistencia interna, la cual nos lanzó un alfa de Cronbach de 0.85, que según Hernández R., Tabacol M., Cortina J. y Cascais F. afirman que el valor de alfa de Cronbach debe oscilar entre 0.70 y 0.95. Y como podemos darnos cuenta, nuestro resultado nos dio dentro de los valores estipulados por estos autores. Aquí podemos ver la buena consistencia y la buena estabilidad de las puntuaciones que se obtuvieron a lo largo del proceso de medición de esta escala, comparándolos con autores que también la hallaron confiable, como son Tovar E. con un alfa de Cronbach de 0.84, Can con un 0.85, González con un 0.81 y Ramos con un 0.81. Estos hallazgos confirman la confiabilidad de la escala, ya que todos sus ítems miden el mismo constructo teórico de manera apropiada. Siguiente. Pasando a la utilidad,
tiempo en minutos que se empleó en la aplicación de la escala, con un 86.7% que pertenecen a 26 enfermeros, solamente se llevaron 5 minutos, y como mínimo un 3.3% que pertenecen a un solo enfermero se llevó 15 minutos. La escala diagnostica el delirio. Podemos observar que toda la muestra, todos los 30 enfermeros dijeron que sí diagnosticaba el delirio. Los signos y síntomas del paciente están acorde con los resultados obtenidos en la escala. El 96.7% que corresponden a 29 enfermeros dijeron que sí, los signos y síntomas están acorde a los resultados. Y solamente uno dijo que no. Fue fácil la aplicación de la escala. El 86.7% como máximo porcentaje que pertenece a 26 enfermeros dijeron que sí fue fácil. Y el 13.3% que corresponde a 4 enfermeros dijeron que no fue fácil. El contenido de la escala es comprensible, con un 99.2% que corresponde a 29 enfermeros dijeron que sí, y como mínimo un 0.8% que corresponde a un enfermero dijeron que no. Comparándolos con otros autores que también la encontraron útil, encontramos a Tovar que con un 95% determinó que las enfermeras no encontraron términos confusos y que tampoco fueran comprensibles. Y Carrera C, con un 93.4%, afirmó que la escala es reproducible, fácil y válida. Siguiente. Según Ryan K., dice que la escala es útil para el profesional de enfermería, pero quienes la vayan a ejecutar o quienes la vayan a aplicar necesitan ser entrenados previamente para saber en qué momento se puede aplicar la escala y a qué tipo de pacientes. Booth R. nos dice que enfermería desempeña un rol importante en la identificación del delirio utilizando la escala, ya que esta es una herramienta válida y confiable. Para concluir, la escala GAN-IQ mostró una validez de contenido aceptable, es confiable y útil para el diagnóstico del delirio en los pacientes que se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Para recomendaciones tenemos que aumentar el uso de la escala en las clínicas y en los hospitales de la ciudad de Cartagena, capacitar al personal de enfermería en el uso de la escala y realizar más estudios de esta misma a nivel tanto en el contexto local y también en el contexto nacional. Gracias.